como lo principal ahorita para que nosotros, pues más bien para que ustedes puedan empezar a preparar y a soltar la mano, es que veamos la preparación de coronas y ahora vamos a explicar por qué. Antes deberíamos haber primero explicado toda esta situación de los principios de tallado y después irse al laboratorio a preparar y ya tener como el razonamiento de por qué se hacen las cosas así. Les digo, por cuestiones prácticas, esto lo vemos después. Entonces, lo que va a suceder es que ahorita que veamos toda esta información, a muchos les van a ir cayendo los 20 de todo lo que estuvimos platicando el día de ayer. ¿Sí? Entonces, tenemos entonces que el principio es detallado. ¿Se acuerdan que otra de las cosas que yo les comenté es que aquí vamos a hablar principalmente en restauraciones hechas de metal colado como el material básico, inicial? ¿Sí? No quiere decir que el metal colado sea lo que nosotros usamos, ni quiere decir que el metal colado sea lo mejor del universo. ¿Sí? Quiere decir que estos son los principios que vamos a utilizar para hacer este tipo de restauración. De hecho, el metal colado, y ya por el tiempo que llevamos utilizando la porcelana, muchas veces ya tienen situaciones muy semejantes. Entonces, bueno, vamos a ir mencionando cuáles no son las cosas que tienen iguales y para que ustedes los tengan en consideración. Pero también quiero decirles que los principios detallados para las restauraciones, si el día de mañana, digo, cuando yo terminé de estudiar no existían el material de los cerómeros, entonces yo puedo con estos principios detallados hacer un análisis de un cerómero y determinar si es un material que cumple con las características y me pueda servir. Después surgió el circonio, la circonia. Y entonces lo mismo, hacemos una evaluación con estos elementos para poder ver si esto nos puede servir. Si el día de mañana aparece otro material, ustedes con estos mismos principios pueden hacer la valoración, aplicándolas a las características del material actual para ver si es un material que les pueda ayudar a resolver la problemática que están enfrentando. Y entonces podemos definir que los principios de tallado es el empleo correcto de estos principios, se determina por la inteligente aplicación de los fundamentos de biología y física. De pronto a lo mejor esta definición suena así medio rimbombante, pero aquí es donde ustedes van a empezar a aplicar como un razonamiento un poquito más allá, ¿no? Entonces, no sé, si en una ocasión un paciente me decía, el ingeniero y le iba a hacer un puente. Entonces me decía, bueno, si vamos a hacer un puente, pues necesitamos un soporte y el soporte va a tender a resistir cierta cantidad de fuerzas y si lo hacemos más largo, entonces podemos aplicar una mayor torsión. O sea, como que todos los elementos de la física que un ingeniero sabe y maneja. Pero nosotros estamos también dentro de todo esto asociados a la biología. Si recuerdan, ustedes estamos trabajando con tejidos vivos y con una persona, ¿no? Entonces, todo esto hace muy diferente a que yo haga un puente para que me sirva para atravesar una calle o que haga un puente que me sirva para rehabilitar un espacio dentro en la boca de una persona. Algunos principios son basados en lo mismo, pero otros no tanto. Entonces, bueno, ustedes tienen que saber aplicar todos estos conocimientos para que estos principios les saquen el mayor provecho posible y el desarrollo de su tratamiento sea el correcto. El siguiente punto es, el diseño de las restauraciones debe basarse en las necesidades del paciente y no en la conveniencia del dentista. Esto tiene que ver también un poco con la cuestión ética. Si ustedes van a trabajar en una zona anterior, quizás sí esté justificado el hacer una restauración libre de metal para que la cuestión estética no sea un compromiso. Pero si estamos trabajando en el sector posterior, no empiecen ustedes con que mejor le hago un puente libre de metal donde lo puedo cobrar más caro porque tengo que pagar la colegiatura o tengo que pagar la renta del consultorio o lo que ustedes quieran y las necesidades del paciente no son esas, ¿sí? Entonces ustedes deben de pensar en esa situación, ser éticos, ser respetuosos en ese aspecto y hacer lo que el paciente les dice, ¿no? De pronto hay pacientes que
llegan y les piden que quieren una restauración porque de pronto se les es una zona que no tiene buenas áreas de contacto y se empaca el alimento y le cuesta trabajo removerlo y de pronto ustedes le empiezan a ofrecer no sé, blanqueamientos y reconstrucciones y cambio de contornos de los dientes por estética. Entonces, esta parte es bien importante que ustedes sean respetuosos de todos estos parámetros. Los principios de tallado, vamos a ver qué nos determinan el diseño y la ejecución en el metal colado, como habíamos platicado hace un momento, ¿no? Entonces, principios de tallado para metal colado son 4. Y entonces aquí están estos 4 y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero, ser conservador con la estructura dental. Después, retención, estabilidad. Número 3, solidez de la prótesis. Y por último, extensión y bordes óptimos. Aquí hay una cuestión ahí medio complicada. Acuérdense que nosotros hemos utilizado como bibliografía base el libro de Schillingburg. En el libro de Schillingburg hablan de los márgenes perfectos. Los márgenes perfectos es un parámetro bien complicado de lograr, simplemente porque pues necesitamos un microscopio para poder realmente checar el sellado en todo el borde de la restauración. Para no meternos en tantas complicaciones, manejamos el tema de los bordes óptimos, que es un ajuste funcional para la restauración que le resuelva la problemática al paciente y que cumpla con las características que estamos desempeñando. Entonces, el primero, ser conservador con la estructura dental. A la hora que nosotros hablamos de ser conservadores, hay veces que nosotros podemos tener una superficie intacta, ¿sí? Y podemos pensar en que si esta superficie la conservamos, pues vamos a respetar este principio. Pero si al conservar esta superficie acabamos debilitando la estructura, nos podemos acabar metiendo en un problema. ¿Se acuerdan? Digo, y si no, ahí lo tienen en sus apuntes. Quiero que me comenten esto. ¿Cuál es una de las contraindicaciones de las incrustaciones? Retención por efecto de cuña. Retención por efecto de cuña. Justo, Carla, eso era lo que quería que me dijeras. Entonces, ¿sí se acuerdan cuál es el tema con respecto a esta característica? Que a la hora que yo voy a hacer una incrustación, si yo tengo un diente con estas características, el efecto de cuña quiere decir que, como acuérdense que las incrustaciones, la cavidad tiene esta forma y la manera en que esto se va a detener a la hora que entra en esta cavidad es apretando las paredes, ¿sí? Entonces entra como una cuña y así se detiene. Pero este efecto de cuña muchas veces puede generar fracturas en esta parte, ¿sí? En la parte en la que sea más débil, ahí es donde va a acabar generándose un problema. Entonces, el, el, la razón y el comentario de esta parte tiene que ver con una historia que en algún momento, esta historia es con todos los derechos de Toño, pero bueno, como les hemos platicado, todas estas referencias prácticamente son las mismas, entonces para que también lo sepan ustedes, aunque es una historia 100% vivida por él. Cuando él estaba estudiando, terminando de estudiar, tenía una novia y entonces un día le dice, oye, necesito que me revises un diente. Entonces la ve a la novia y decide ponerle una incrustación de oro. En ese entonces una incrustación de oro era algo muy nice. Y entonces, pues bueno, le ponía la incrustación de oro, quedaba bien con la muchacha, etcétera. Entonces, toma la impresión, la manda al laboratorio, regresa su incrustación de oro y a la hora de ponerla, de probarla, dice que se usaban unos palitos de madera para morder y asentar bien las restauraciones. Entonces, a la hora que decide
hacer esta prueba, le pide a la novia que muerde el palito de madera y entra la incrustación y hace clic y se asienta perfecto, sellaba perfecto, se veía perfecto, estaba increíble la restauración. Quedó tan bien que a la hora que la quiere quitar para cimentarla, estaba tan bien ajustada que le estaba costando mucho trabajo. Entonces empieza con el explorador a tratar de retirarle y de repente logra zafarla junto con una de las cúspides del diente que estaba restaurando. A la hora que hizo la paciente, mordió el palito de madera y se oyó el clic, se rompió la cúspide. Entonces, después de toda esta historia, Antonio se casa con su novia, ahora su señora, y cada vez que hay situaciones así como de frío, la señora se queja porque pues tiene ahí algo de sensibilidad en ese diente, no quedó del todo bien desde ese entonces. Entonces, a lo que voy con toda esta situación es, ¿no hubiera sido mejor hacer un onlay en donde yo pueda abrazar las cúspides y de esta manera protegerlas y evitar la fractura? Entonces, aquí es donde viene toda la explicación de este concepto. Si yo digo, hay paredes que se pueden conservar y peco de conservador, pero a la hora de hacer la restauración se rompen, entonces a lo mejor hay que ser no tan conservadores y pensar en todas las posibilidades de las situaciones que se puedan presentar para poder hacer el planteamiento más correcto a la hora de tratar a sus pacientes. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una preparación de una corona, digo, y esto también tiene que ver con lo que estuvieron haciendo ayer, no es lo que ustedes piensen que vamos a hacer una corona en un paciente o de 10 años, o de 20, o de 30, o de 50. Lo que quiero que ustedes vean es en dónde se está ubicando la pulpa en cada uno de estos grupos de edades por simplemente proceso natural. Si yo tengo un paciente de 10 años, afortunadamente no es muy común que yo tenga que hacer una corona en un paciente con esta edad, donde la pulpa está en su mayor extensión. Si yo pienso en hacer un hombro, voy a estar demasiado cerca de la estructura nerviosa, ¿sí? Y entonces o le voy a ocasionar mucha sensibilidad o incluso voy a necesitar un tratamiento de endodoncia. Entonces, quizá en un diente más joven me convenga hacer una línea de terminación más delgada para no estar tan cerca del proceso del tejido nervioso. Si voy a hacer una corona en un paciente de 50 o más, donde ya la pulpa se retrajo mucho, el grosor de la línea ya no es un parámetro que me preocupe y entonces puedo hacerle la línea de terminación que yo quiera, con el ancho que yo quiera, sin tener tanto problema. Ustedes deben de tener en cuenta también que ningún técnico va a reproducir exactamente el contorno y aspecto del esmalte intacto. Entonces, si en algún momento ustedes pueden lograr respetar alguna estructura porque nos pueda dar mejor aspecto y sobre todo mejores contornos, vamos a tratar de hacerlo, sin poner en riesgo la estructura de nuestro diente. Solo vamos a utilizar coronas completas después de haber considerado cuidadosamente el caso y ver qué otro tipo de restauración no tendría suficiente solidez o retención. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es otro de las contraindicaciones de las incrustaciones? Carla, tú ya no, que alguien más participe, por favor. Oclusión en márgenes. La oclusión en márgenes. ¿Y el último? Paciente con alto índice de caries. Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo un paciente con alto índice de caries, el poner una incrustación habíamos platicado que no era lo más útil, porque a la hora que el paciente intente mantener esta condición de salud en su boca, pues vamos a estar batallando y batallando y batallando. Entonces, a lo mejor en ese caso sí podría yo pensar en poner una corona en donde el margen de la restauración se define de otra manera y
facilite la limpieza de nuestro paciente. Entonces, en este caso es donde tenemos que ubicar esos parámetros para definir cuál es lo que mejor le funciona al paciente. El siguiente punto dice, con frecuencia es necesario tallar para conservar la integridad de las estructuras remanentes y es preferible reducir controladamente la estructura dentaria que permitir que una cúspide se fracture por una protección insuficiente. Justo esto es lo que tiene que ver con la historia que les platiqué de la esposa de Toño. Si yo hubiera desgastado controladamente las cúspides para hacer un onlay, no, bueno, más bien si él hubiera hecho ese procedimiento a la hora de poner la restauración, no se fractura y aunque hubiera parecido un tratamiento no tan conservador, no corremos el riesgo de la fractura, porque bueno, una fractura puede ser que como en el caso de Toño, se rompió la cúspide o puede ser que se fracture y se vaya subgingival y se pierde el diente. Entonces, estas condiciones, como no tenemos ningún control sobre la fractura, más vale darle la protección correcta y evitarnos este tipo de situaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctor. No, doctor. ¿Vamos bien? Sí, doctor, bien. Sale. Ok, entonces este fue el primero de los principios detallados. El segundo es la retención y estabilidad. Entonces vamos a empezar por definir qué es la retención. Y esta se conoce como la resistencia al desplazamiento provocada por fuerzas paralelas al eje de la inserción del colado. Aquí vamos a ir viendo algunos puntos que por ejemplo, el eje de inserción del colado, ahorita ustedes no saben qué es eso, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si le quieren poner ahí como subrayarlo con lápiz y en el momento que lleguemos lo aclaramos y ya se lo borran para que les quede claro. Otra, si ustedes se meten a buscar la definición de retención a internet, quizá no va a coincidir con esto, pero bueno, como parámetros de lo que estamos hablando, esta es la definición que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Entonces, yo tengo un eje de inserción que es la manera como entra la restauración en el diente que ustedes preparan. Y si nosotros aplicamos una fuerza paralela a este eje, todo lo que resista que la restauración se mueva, vamos a definirlo como retención. Y la estabilidad, que es la otra parte del principio, evita las fuerzas del desplazamiento que actúan en cualquier otra dirección. Quedamos que la retención es la resistencia al desplazamiento por las fuerzas paralelas al eje de inserción. Todas las que no sean paralelas, entonces tiene que ver con la estabilidad. Ahora, estos dos parámetros de retención y estabilidad siempre van de la mano, ¿sí? Son propiedades inseparables. Y vamos a ser un poquito más contundentes. Para el paciente se traduce en que la restauración se quede en su lugar o la restauración se caiga a cada rato y tenga que estar regresando al consultorio a que se la pegue el dentista otra vez. Entonces, les digo, aquí vamos a empezar con los puntos con los que ustedes van a empezar a caer 20 de lo que estuvieron haciendo el día de ayer. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo pongo una piedra derecha paralela al eje longitudinal del diente, el resultado de las paredes va a ser como la figura de su lado izquierdo, la que tiene la letra A. Entonces, de esta manera, yo desarrollo un eje de inserción que es la flecha, esta que viene aquí. O sea, esta restauración por la dirección que tiene estas paredes es la única forma que tiene de entrar. Entonces, y esta misma manera de entrar, que es el eje de inserción, todo lo que salga de su lugar es lo que vamos a definir como retención. Ahora, si de pronto ustedes empiezan a poner la fresa chueca y acaban haciendo una figura como la del centro, que tiene la letra B, aquí ya el rango de direcciones que tenemos para que la restauración entre y salga son casi 45 grados, no es más, casi, bueno, entre 45 y no, 60, más o menos
60, 70 grados de posibilidades para que la restauración entre, pero al mismo tiempo, como es más fácil que esto entre, es más fácil que esto se salga. Entonces, de pronto ayer les decía a algunos de ustedes, ya murió su diente porque inclinaron demasiado la piedra y les quedó la pared muy inclinada. Este es el porqué, ¿sí? Entonces, esta es la condición y este es el escenario del por qué si yo hago una pared muy inclinada no nos sirve, porque vamos a tener muchas posibilidades de que entre, pero muchas posibilidades de que se salga y entonces se caiga y entonces el paciente se esté quejando de que lo que le pusieron es una cochinada porque no puede masticar, porque cada vez que da un bocado su restauración se le cae y tiene que estar dando vueltas a su consultorio para que se la vuelvan a pegar, ¿sí? Entonces esta es una de las razones, espero les haya quedado claro. Ahora, si no, díganme, el punto es, ¿qué pasa si ustedes están en su consultorio y de pronto llega un paciente y les dice, tengo una corona que me acaban de poner que se me cae, se me cae, se me cae, se me cae, porque el chambón del doctor con el que fueron antes lo preparó súper inclinado y entonces pues esto tiene un chorro de ángulos de inserción y la retención y la estabilidad no sirve. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para resolver ese problema? Se pueden fabricar este tipo como de rieles sobre la estructura, si las condiciones nos lo permiten, para que a la hora de hacer la restauración tenga los mismos rieles y a la hora que esto tenga que entrar sobre esta manera, se pueda llevar a cabo el proceso de retención. Ahora, no me vayan a venir con que los que hicieron las paredes inclinadas les quieren hacer los rieles estos para corregirlos. No, ustedes ahorita están aprendiendo a hacer las preparaciones de corona. Entonces, si tienen un diente íntegro, tienen que hacer las paredes correctas con la inclinación como la figura de su lado izquierdo. Si nosotros nos encontramos en una condición en donde no podemos hacer un diente así porque es un diente natural y al diente natural no lo podemos cambiar, entonces recurrimos a la opción del lado derecho, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones del por qué insistimos ayer en que si dejan una pared demasiado inclinada, no nos sirve. ¿Sí les quedó claro esta idea? Sí, doctor. Sí, doctor. Sale. Ok, ahora, hay ciertas características que las preparaciones deben de tener para que funcionen correctamente. Y estas características son fricción o cemento, que, bueno, ahorita pongan entre paréntesis superficies de correspondencia, grados de convergencia de la preparación, extensión de la superficie de la preparación, limitación de las propiedades de desplazamiento y altura del muñón. También vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, fricción o cemento tiene que ver con la cantidad de superficie en la que la restauración va a estar en contacto con el diente preparado, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado como la figura de su lado izquierdo y yo decido sacar la estructura amarilla, a la hora de subirlo, todo el tiempo las paredes laterales van a estar en contacto, teniendo fricción. Enfocado directamente a la parte odontológica, bueno, pues es lo que tiene el cemento, ¿sí? Entonces, conforme esto se vaya subiendo, va a seguir rozando todas las paredes laterales de los dos lados. De hecho, una estructura así que tenga las paredes paralelas, en una preparación dental y una restauración, les va a costar muchísimo trabajo ajustar. Entonces, por eso le damos los 3 grados de inclinación que tiene la piedra troncocónica, que si la ponemos derecha, nos va a dar a la hora de hacer la preparación. Entonces, si yo tengo una estructura ahora como la del lado derecho, perdón, a la hora de remover la estructura amarilla, empieza a despegarse y deja de tener contacto todo el tiempo porque la misma forma va siendo, al ser más angosta la parte de acá arriba que la de acá, en cuanto empieza a subir se va a despegar toda esa parte además de lo de arriba. Pero entonces ya les dije, si hacemos una estructura con paredes paralelas es muy difícil de ajustar. Entonces, después de hacer muchas pruebas, mediciones y demás, se logró determinar que con 6 grados que tenga la preparación vamos a lograr la perfecta retención de nuestra restauración.
Si lo dejamos paralelo, nos va a costar mucho trabajo. Si lo dejamos más inclinado, con más de los 6 grados, nos vamos a meter en problemas para mantener la estructura en su lugar, ¿sí? Y aquí tenemos esta estructura vista desde el punto de vista de si nosotros vamos a hacer una corona, entonces tenemos bueno, ilustrada la figura del lado izquierdo. Si vamos a hacer una caja, que es como la de la incrustación y en su momento la de los onlys cuando nos toque, el tema de la inclinación es exactamente la misma, ¿sí? Los mismos 3 grados que tenemos aquí están acá y los mismos 3 grados que están aquí están acá. Y entre los 2, 3 y 3 nos suman 6 de los que le estoy hablando, ¿ok? Entonces, entre una mayor superficie de correspondencia, como decía el punto de la fricción y cemento, tengamos más fácil es que al estar rozando la estructura de la restauración sobre el diente se mantenga en su sitio. El siguiente punto son los grados de convergencia. Hace muchos años se pusieron a hacer un análisis de esta situación y primero fíjense en la imagen del lado izquierdo. Entonces, se pusieron a medir cuáles son los grados de convergencia y entonces hay 5, 10, 15, 20, 25 hasta 45. Y midieron en esta escala vertical la retención que daba toda esta situación. Entonces, quedamos que paralelo se logra una gran retención. De pronto hasta complica el escenario. Entonces, se vio que la menor inclinación que se le podía dar son de 2.5 a 3, y entonces al lograr estos 6 grados, yo tengo un 81.3 de retención, lo cual es muy bueno, ¿sí? Eso me permite poner y quitar la restauración para ajustarla, y en el momento que ya la vaya yo a cementar, esa restauración se va a quedar ahí y le va a permitir desarrollar totalmente la función a nuestro paciente. Pero vean qué es lo que pasa. Si yo inclino un poquito más de lo necesario, o sea, solo al llegar a 10 grados, o sea, de 5 a 10 grados prácticamente no hay nada de diferencia. Se pierde la mitad de la retención. De este 81 bajamos a 41, con solo 5 grados más. O sea, en vez de tener aquí, en la imagen de este lado, 2.5, tengo 5 acá y 5 acá, ya perdí la mitad de la retención. Y conforme lo voy haciendo más inclinado, pues esto se va más para abajo. Y aquí, desde los 10 grados, tenemos un punto en donde la retención ya es menor de la mitad, y entonces nos exponemos a que la restauración se esté cayendo todo el tiempo. Y entonces imagínense que su paciente les va a estar hablando a cada rato para decirles que su restauración se cayó y que necesita ir de nuevo a que se la cementen. Y mucho peor, seguramente el paciente no va a llegar muy contento después de la segunda vez. Y algo peor, en una de esas se desquita y no les paga, ¿sí? Y además de no tener en consideración eso, no los va a recomendar, ¿sí? De pronto, si había pensado llevar a su mamá y a su hermano y al perico, no, ya no va a ir porque el doctor que los está atendiendo pone restauraciones que se le caen en cuanto se sube al coche. Entonces, vean la trascendencia y la importancia de esta situación. Si yo me voy a la imagen del lado derecho, tengo la foto de en medio con los 10 grados de inclinación, o sea, son 20 lo que tengo en este punto, y 10 de cada lado, y vean la retención que tengo ya en este punto, es entre 30 y 40. Y si ustedes se fijan, esta restauración no es una cosa demasiado cónica que digamos, ¿no? O sea, no es una situación que yo les pueda decir es que vean qué pirulí hicieron, parece pino, ¿no? Nada más tiene más inclinación de la que necesito, pero la retención y la estabilidad se pierde. Si le dan 17, que es la imagen de este lado, bueno, ya, para que esta restauración se mantenga en su lugar, o le dan la bendición o le ponen un clavo de plano para que de ahí no se caiga. Entonces, este es otro de las razones de por qué ayer les hacían tanto énfasis de no te pases de inclinación, o si se pasaron de la inclinación, su preparación murió. Aquí tenemos en figuras lo mismo que les acabo de decir. Las caras paralelas nos complican la situación.
6 grados es lo correcto, 3 de cada lado, y 20 grados de convergencia ya es un tema complicado. A ver, aquí hay un punto. Ayer no me acuerdo a quién le dije que sí, que me hiciera favor de hacer un dibujo de lo que es convergente y divergente. ¿Hay alguien que no tenga claro el concepto de convergencia y divergencia ahorita? Yo me confundo un poco en eso, Doc. Luis Ángel. Ok, ahorita lo vemos, perfecto. ¿Alguien más? Verónica también. Ok, perfecto. El semestre pasado en operatoria les hablaban del término convergencia y divergencia. Sí, doctor. Sí, doctor. Y llegó un punto en donde de alguna manera medio se acostumbran a que cada vez que se dice hazlo más convergente o hazlo más divergente, estamos hablando hacia oclusal. O de pronto todavía eso se les resulta así medio confuso. En esa parte no tanto. Ok, bueno, entonces esa parte es como importante por lo siguiente. Digo, nosotros que tenemos ya tantos años en este asunto, ya estamos acostumbrados que siempre que se dice convergente o divergente, nos estamos refiriendo a oclusal. No sé, si alguien ahorita no lo tiene tan dominado, por favor díganos para la hora de estar haciendo y dando las indicaciones en el laboratorio, les digamos convergente o divergente a oclusal, ¿sí? Entonces ahí vamos a esta parte. Entonces, cuando yo les digo, vamos a trazar una línea convergente al punto rojo, quiere decir que estas líneas van a converger, o sea, se van a dirigir al punto rojo. ¿Sí? Entonces, esta línea y esta línea que convergen al punto rojo, en algún momento se van a unir. Si yo les digo, vamos a hacer unas líneas divergentes al punto azul, quiere decir que estas líneas se van a alejar y conforme se extiendan estas rayas, cada vez van a llegar a un punto más lejano. Entonces, esta parte es divergente y esta parte es convergente. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Luis, No, No, doctor. Doc. Y ahora sí ¿ya, ya. ya quedó más claro? Verónica también, Sí, perfecto. muchas Ok. gracias, Doc. Entonces, a la hora que yo estoy hablando de esta situación, si mi diente está así, por ejemplo, en la incrustación que estábamos terminando de hacer ayer, y estas son mis paredes axiales. Bueno, el piso pulpar, la otra pared axial y el piso gingival. Acá está oclusal. Luis, estas paredes axiales, ¿cómo están? ¿Cómo las describes? Están divergentes. No. Si yo prolongo estas rayas, se van a juntar en oclusal. Sí. Entonces, Sí, convergente. ok. Vamos a, este es mi diente visto así como con rayos X. Ahora, este es el diente visto de perfil, de mesial. Y estas son las paredes proximales de la caja.
y acá tenemos oclusal. ¿Cómo son estas paredes, Luis? ¿Son convergentes? No. No, ahora Estas son paredes divergentes. se van a ir alejando. Si tú las prolongas, se van a ir alejando conforme llegan a oclusal. Vamos a hacer una cosa, digo, bueno, sí, tómale una foto a mis dibujitos y la próxima semana, me dijiste que estás en la tarde, le voy a decir a Toño que chequen esa parte para que ya así no con mis dibujitos, sino con algo físico, podamos checarlo. ¿Vale? Sí, Doc. La doctora Elisa les dijo que eran como qué. A ver, abre tu micrófono y platícame la historia. Ah, sí, o sea, nos explicó esta parte que eran como el matrimonio, porque, o como una pareja, o sea, divergente era como el divorcio, o sea, se Ajá, separan, y convergencia era pues al momento de juntarse. Eso nos perfecto. explicó. Me parece muy buena esa analogía. Sí, divergente, divorcio, para que se vean así alejados, para que lo vean con la D, y convergente, casados juntos. De todas maneras, Luis, le digo a Toño que lo cheque porque, pues bueno, no podemos ahí coincidir. Gracias, Denise. ¿Alguien que todavía no le haya quedado perfectamente clara la idea? Verónica ya lo logró. Ok, porque sí es como demasiado importante este punto. Ok, entonces volvemos a las figuras. Con la relación que necesitamos, paralelo complicado, 6 grados ideal, 20 grados no vamos a tener retención. Y se traslada esta misma situación en una caja. Si yo hago cajas paralelas, el ajuste de la restauración es muy difícil. 6 grados es lo necesario para mantener la restauración en su lugar, 20 grados se va a estar cayendo. Ahora, ¿qué pasa si yo a la hora de hacer la preparación de pronto de un lado pongo mis 6 grados correctos y del otro lado 20? ¿Qué va a pasar? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es el valiente que me va a decir que... No, obviamente no se trata de crucificar a nadie, nada más para ver que me digan cómo ven esta parte. Puede que una pared sí se correctamente y la otra quede como flotando, ¿se puede decir? ¿O no ajuste bien? Espérame, Carlos. No te escuché, Guadalupe. ¿Podrías repetirlo, por favor? Pared sí pegue bien, que una pared sí A pegue ver, bien, pero la otra va a quedar como flotando. como flotando. Ujú. No te entiendo cómo flotando. O Bueno, sea, y digo, de hasta todas que maneras no está adoce pegada. bien o no sé. ¿Para que qué, perdón? ¿Lo puedes repetir, por favor? Que no te entendí. O sea, que no adoce bien. No, más O que sí, que no a 12, a ver, ahorita te digo, Carlos primero antes de Luis Roberto. ¿Ya me escucha, doctor? Sí, adelante. ¿Puede sufrir un mayor riesgo de fractura? No, aquí no hemos hablado nada de fractura.
Si tenemos más grados de inclinación, lo que pasa es que la restauración se puede salir, pero no hemos hablado de fractura. Luis Roberto. Pues que de una pared estará bien ajustada, pero de la otra, pues estará como que un poquito. No tanto el ajuste. El ajuste tiene que ver con cómo selle la restauración y no se filtre nada para que se mantenga. Lo que va a suceder es que si tenemos 6 grados de un lado y 20 del otro, si sumamos todo nos va a dar 26. ¿Cuánto quedamos que era la cantidad ideal? 6 grados sumados entre las dos Sí. paredes. Entonces, Sí. exactamente. Entonces, si tenemos mucho más del doble, el triple, casi el cuádruple, quiere decir que a la hora de haber preparado una de las paredes más inclinadas, nos vamos a meter en problemas de que esta restauración se pueda estar cayendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Doc. Sí, doctor. Sale. Entonces, punto número que sigue. Es el tercero. Extensión de la superficie de la preparación. Esto tiene que ver con las condiciones del diente que vamos a trabajar. Si yo tengo una mayor superficie, es mejor que una superficie corta. ¿Cómo se traduce esto? Si mi preparación tiene esta altura, cada vez que yo la mueva, la quite y la saca, tiene que desplazarse y friccionar con esta superficie. Si mi preparación tiene este tamaño, cada vez que yo las mete y las saca va a friccionar con la superficie de este largo. Si yo tengo una mayor superficie, como es la imagen del lado derecho, esto me va a dar una mayor retención porque va a tardar más tiempo en dejar de friccionar con la pared de la superficie. Creo que no tiene como mayor complicación. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Entonces, si tengo una estructura más larga, es mejor. Ahora, no siempre puedo yo tener una estructura más larga. Si yo me pongo a preparar caninos, pues sí, son dientes así largotes, grandotes. Pero si de pronto me toca hacer una corona en un incisivo inferior, pues va a ser chiquito. Entonces, lo que tengo yo que hacer es que cuide con mucha atención todos esos detalles para que no vaya a perder nada más de lo necesario, como no puedo hacer más grande ese diente, para que nos dé la retención que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, tengo una estructura en donde estas dos figuras tienen un perímetro del mismo tamaño, pero la altura del muñón es diferente. Entonces, el que es más largo me va a dar más retención y por eso también a la hora de hacer el desgaste oclusal tengo que ver que me dé el espacio necesario para la restauración, pero no más allá porque si no entonces empiezo a perder retención en lo que se refiere a la parte de la altura. ¿Sí? Entonces ya vimos ahorita cuáles son los puntos del por qué a la hora que ustedes estaban preparando ayer, de pronto les decíamos, las paredes quedaron muy inclinadas y ya no sirve. O lo desgastaste mucho, quedó muy chaparro y ya no sirve. Si yo tengo una estructura, vean, aquí en esta figura lo que nos enseña es toda la superficie roja, quiere decir que es la parte donde se va a friccionar la restauración y va a ayudarnos a mantenerla en su sitio. Quedamos que las estructuras paralelas, como lo indica la figura A, es la que más nos da, pero la inclinación nos complica para ajustarlo, para ponerlo en su sitio. Entonces, nos vamos con los 3 grados y es la imagen del lado B, que disminuye, obviamente, con respecto al tamaño de la A, pero no es tan significativo. El problema es cuando hacemos algo ya muy inclinado, donde sí la estructura de la superficie roja es mínimo y entonces obviamente en una situación de estas la restauración va a ser muy probable que nos esté dando problemas con que se cae y se cae. Ahora, la figura de hace rato hablaba en la extensión de la superficie de ser más alto uno que otro. Aquí tenemos la misma altura, pero el perímetro es más grande. Entonces,
siempre que tengamos una estructura más grande va a ser mejor. Aquí podemos hacer la analogía. La figura del lado izquierdo es un premolar, la figura del lado derecho es un molar. ¿Qué prefiero yo hacer? Una corona en un molar donde tengo más diente. Ahora, este sería el escenario ideal, pero si el paciente llega y necesita coronas en los premolares, pues no voy a meter a los molares. Tengo que hacer toda la restauración en los premolares, pero cuidando mucho la inclinación y la altura para que no pierda más allá de lo necesario. Hay ocasiones en las que podemos, mediante esta estructura de la extensión de la superficie, tratar de alargar un poquito la superficie. Si yo agarro un hilo, ¿alcanzan a ver aquí el cursor? Sí, Doc. Sí, sí. Ok. Si Sí. yo pongo un hilo, vamos a pensar un hilo, y le doy la vuelta, uy, perdón, estoy aquí haciendo aquí barbaridades. Un hilo, y le doy la vuelta a la parte de abajo que no tiene nada, va a medir X distancia, 20 centímetros. Ahora, si yo agarro este hilo y lo pongo aquí y me meto en esta cajita y luego voy para acá y regreso para afuera y me voy para el otro lado y vuelvo a entrar en la cajita y voy por adentro, ¿creen que el hilo que me sirvió para rodear toda la circunferencia en la parte de abajo lisa me alcance para rodear la parte de arriba? Oh, No, porque como me tengo que meter en estos huequitos, va a ser un mayor recorrido el hilo. Entonces, vean cómo a la hora de hacer esta figura, extiendo la superficie y entonces puedo ganar un poquito la situación de lo que les acabo de platicar de la extensión de la superficie y la retención. Ahora, este es como un recurso de último momento. Si ustedes normalmente le dan la altura que se necesita y la inclinación de las paredes que se requieren, que hemos estado hablando anteriormente, no van a necesitar hacer esta cuestión. Ahora, les digo, si a la hora de estar haciendo las preparaciones, de pronto alguno falla, no me vayan a decir que quieren hacer o los rieles que vimos al principio o estas cajas. ¿Sí? Ustedes que están hablando de dientes y preparando en dientes ideales y perfectos, tienen que hacer preparaciones perfectas. El siguiente punto son la limitación de posibilidades de desplazamiento. Hace rato les decía yo, si yo inclino una piedra y me da una angulación en las paredes más grande, vean toda la cantidad de posibilidades que son todas estas flechas que tiene para que la restauración se desacomode y se caiga. ¿Cómo puedo hacer que esto que se disminuya si yo le hago una caja perfectamente paralela? Ya hablamos varias veces de que el paralelismo nos complica. Entonces, si le damos los famosos 3 grados de cada lado, se aumenta, no nada más es una línea de entrada, pero no tenemos el abanico que hay en la figura del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, con una estructura de este tipo, pero solo pensando que en algún momento esta condición se presentó porque ya llegó el diente preparado así, es lo que podemos usar como un recurso. Si estamos hablando de una caja, si yo tengo la forma de una caja muy inclinada, esto nos va a quitar retención. Si yo hablo de una forma totalmente paralela, esto nos da la retención óptima, pero acuérdense que aquí hablamos que esto se puede llegar a fracturar. Entonces, ¿cómo logramos tener esta retención adecuada? Cambiando la forma en la parte de abajo, pero sin adelgazar tanto esta estructura y después, viendo la fricción que hemos estado comentando en esta parte, limita las posibilidades de inserción y entonces esto se va a mantener mucho mejor en su lugar. Y el último punto es la altura del muñón. Entonces, pero aquí tenemos también que considerar que el muñón tiene la relación de la altura con la conicidad, que es la inclinación de las paredes, y la altura con la rotación. Entonces, la altura del muñón es, si yo tengo una estructura de este tipo, la figura amarilla
y le aplico una fuerza de este lado como si fuera un proceso de masticación, si el muñón es lo suficientemente alto, el resultado de este movimiento va a ser que la estructura amarilla se atore en el triángulo rojo. Si mi muñón es chaparrito porque lo desgasté demasiado y quedó enano, a la hora que se aplique esta fuerza, esto se va a desalojar sin tener ninguna superficie en donde se detenga. Ahora, estas son estructuras totalmente simétricas. Si yo me voy a un tema de darle la inclinación de los 6 grados que hemos estado hablando, si yo tengo una estructura a la hora que aplique la fuerza, si yo tengo una estructura alta, el triángulo no es tan grande como en el de hace rato, pero sí hay un lugar donde atore y donde retenga la restauración en el lugar que yo quiero. Si lo trasladamos a una estructura con forma de dientes, este triángulo que se forma aquí sería la figura roja que se forma en las anteriores, y esto nos mantiene a la restauración en su sitio. Si yo hago un muñón chiquito porque me pasé a la hora de hacer el desgaste oclusal, el paciente a la hora que muerda va a permitir que se desaloje el diente y se caiga. Ahora, hay veces, el radio de rotación también influye. Si yo tengo una estructura con estas características, a la hora de aplicar la fuerza, la resultante genera el triangulito rojo que haga que se detenga. Si yo tengo una estructura que tiene la misma altura, pero su diámetro es tan grande, el radio de rotación se amplía y entonces hace que a la hora de aplicar la fuerza salga y se libere totalmente. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Haciéndole una ranura a este diente. Vamos a pensar que es un molar. ¿Sí? Yo hace rato les había dicho, de pronto, si es un canino, pues es ideal porque es largo y alto. Si es un premolar contra un molar, pues mejor el molar porque es más grande y tiene mayor superficie. Pero vean, si es un molar, también puede tener un radio de rotación más grande y evitar que esto se detenga en su sitio. Entonces hay un montón de cuestiones que están jugando todo el tiempo para poner en prueba todos nuestros conocimientos y habilidades al desarrollar esto. El movimiento de la restauración nunca va a ser simétrico, ¿sí? Si no, seríamos una máquina de abrir y cerrar nada más como prenda. Entonces, con todos los movimientos que tiene la articulación, donde se va a desplazar con muchas angulaciones, asimismo se van a aplicar esas fuerzas y esas direcciones a los dientes y a las restauraciones. Entonces, hay que tener un diseño perfecto para que estas restauraciones se mantengan en su sitio. Entonces, la forma básica de la retención, como lo mencionamos, creo que 17 veces hasta ahorita, son 6 grados, 3 de cada lado, que nos lo va a dar la piedra troncocónica puesta derecha, recta, paralela al eje longitudinal del diente. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok, a ver, ahora. Espérenme, déjenme hacer que nos platique alguien. Brenda. Brenda, ¿estás ahí? Sí, hola. Ok. A ver, Brenda, si yo te digo, con todo lo que mencionamos hasta ahorita, ¿tú qué prefieres? ¿Un premolar o un molar para hacer una corona? Con esta imagen que tiene ahí un montón de situaciones diferentes. Am, pues yo creo que preferiría un molar, pero es que por lo que acaba de decir hace rato que igual entre más ancho hay un poquito más de problemas con la retención, pero bueno, sí yo diría que un molar. Entre más ancho, no, entre más largo por la altura que tiene, nos puede generar complicación con el eje de rotación, pero es mucho más grande. Ahora, si te fijas en esta imagen, el radio de rotación nos da como resultante esta flecha, esta negra que está aquí adentro. Y esta es mucho más grande que la del molar que está por acá. Entonces, se supone que a la hora de aplicar el eje de rotación, en el molar es más fácil que esto se salga.
pero al mismo tiempo es un diente que tiene mayor estructura y tienen la misma altura. ¿Quién le ayuda a Brenda? Ah, entonces yo creo que entonces, bueno, en este caso ¿Lo sería dormí? más el premolar, ¿no? Y si me pongo ahorita a hablar mala publicidad del premolar, me vas a decir que regresamos al molar. Pero está bien, Brenda, un poco lo que quiero es esto. Nada más a ver si ahorita los logro desenredar. Diana Flores, Sí, doctor. platícame, ¿qué ves tú ahí? ¿Qué opinas de todo lo que dijo Pues que ahorita? los dos tienen la misma altura. Sí, eso ya se los dije. Ay, no sé. Mm, no sé, el área de rotación, no tengo idea. No sé, Doc. ¿No? Bueno, eh, la idea, a ver, sálvame, Gaby. ¿Cuál preferirías? Yo preferiría el molar, porque Bueno, ¿ah? ¿Cómo? sí, sí, adelante, adelante. Porque aunque tiene, o sea, es más fácil, o sea, que se salga, aún así tengo más superficie para trabajar y eso Para, va a tener mayor fricción, más estructura de dónde detenerse y va a ayudarnos a mantener esta situación. Ahora, les digo, esto era así con un poco ahí de ganas de neciar de mi parte, porque cuando ustedes estén trabajando en su consultorio, no van a poder decir, yo nada más hago coronas en los premolares porque son los que tienen menor ángulo de rotación. O yo nada más hago coronas en los caninos porque pues es el diente más largo. O nada más en los molares porque pues es el diente más grande. ¿Sí? A lo que voy con todo esto es que si ustedes se fijan, cada escenario es diferente. Y cada una de estas condiciones y características tiene pros y contras. Entonces, una de las diferencias que yo he visto de la preparación que nosotros pues sí, de todos los conocimientos que ustedes obtienen a la hora que están estudiando en esta universidad, es que todas estas condiciones les van a servir como si fueran una caja de herramientas. Ya se los había platicado la analogía en otra ocasión. Si ustedes en una caja de herramientas tienen una pinza, pues les va a servir para arreglar muchas cosas, pero si de pronto se encuentran con un tornillo o con un clavo, pues con las pinzas a lo mejor lo podemos intentar, pero no es lo mismo que si en la caja tuviéramos un desarmador, un martillo, unas pinzas, una cegueta, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que con cada escenario que se vayan a enfrentar, van a tener que echar a andar todos los conocimientos, sacar todos los recursos que tengan y aplicarlos para resolver de mejor manera la situación que se les presente. Muchas veces pueden llegar a tener un espacio dentro de un primer molar inferior en los dos lados de la boca del paciente. ¿Sí? Y entonces van a tener un premolar como pilar anterior y un molar como pilar posterior de los dos lados. Pero a lo mejor uno está chueco o está sobre erupcionado o inclinado o tiene endodoncia. Entonces ya todas esas condiciones y todos esos escenarios van a hacer que las condiciones ya no sean iguales que este, un lado que con el otro. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es cómo siempre hay condiciones distintas
y ustedes tienen que sacar todos los recursos de los que hablamos ahorita para poder resolver eso. Ok, tengo un diente que tiene un mayor eje de rotación, pero tiene mayor superficie. Entonces voy a cuidar en exceso los 3 grados que le tengo que dar para que no eh, vayamos a tener ningún problema con la inclinación de las paredes. Tengo un diente que a lo mejor no es tan alto, vamos a desgastar la cara oclusal o los bordes incisales de manera que no me vaya yo a pasar más de lo necesario y de esta forma lograr contener la altura y no perder nada de retención. ¿Sí quedó claro? Sí. Sale. Entonces, hay veces que podemos llegar a recurrir a las retenciones auxiliares, así como que los escenarios no son todos los ideales. ¿Cómo logramos que esto nos ayude a detenerse? Entonces, estas retenciones auxiliares son la caja, el surco y el pozo para pin. Estos, bueno, digo, sí los tienen que conocer. Ya veremos más adelante si los necesitan usar en algún momento. Ahora, hace rato cuando empezamos toda la plática les dije que íbamos a ver el eje de inserción. En ese momento todavía no sabían qué era. Ahorita entonces les digo, el eje de inserción es la forma en que la restauración va a entrar y a salir del diente preparado. Un segundo, por favor. Entonces, ya teniendo estas condiciones de cómo entra y sale el diente preparado, entonces quiere decir que yo hago mi restauración y a la hora de hacer la restauración, esto tiene una manera de entrar y salir. En este caso, el eje de inserción y el eje longitudinal del muñón coinciden, ¿sí? O sea, es el mismo. La dirección del muñón es así y como entra y sale la restauración, o sea, el eje de inserción está así. Si yo lo veo de perfil, aquí tenemos esta condición donde tengo esta dirección, donde entra y sale de esta manera y está todo en orden. Pero hay ocasiones en las que puede ser que nuestro diente tenga una inclinación, como en el caso del primer premolar inferior. Si ustedes se acuerdan de los primeros premolares inferiores, están ligeramente inclinados hacia el lingual. Entonces ahí el eje de inserción no coincide con el eje longitudinal del diente, sino nada más con el eje longitudinal del muñón, ¿sí? Entonces hay que corregir y tener en consideración este detalle. Entonces, el eje de inserción coincide con el eje longitudinal del muñón, pero no necesariamente con el eje longitudinal del diente. Cuando ustedes hagan un surco, cajas o pozo para pin, y las paredes axiales deben de ser paralelas al eje longitudinal del muñón o al eje de inserción. Entonces, ustedes cuando empiecen a preparar, bueno, y si se fijan, digo, no fueron muchos casos, pero sí me tocó a alguien que a la hora de hacer las cajas de la incrustación, una iba para un lado y otra iba para el otro. En la gran mayoría de ustedes no tuvieron tanto problema, las hacían paralelas al eje longitudinal del muñón, o sea, paralelas al eje de inserción y no teníamos ningún problema. Si las hacemos una con cada una con una dirección diferente, pues la restauración no va a entrar. ¿Cómo podemos ubicar esta situación? Aquí, vean, en la figura A, de arriba del lado izquierdo, se prepara una corona para este diente, donde el diente está derechito y entonces la corona entra y sale paralela al eje longitudinal del diente y del muñón. Aquí todo está bonito, perfecto y sin ningún problema. ¿Qué pasa si por un problema de caries este diente se inclinó? Aquí ya todo el concepto cambia. Porque si yo lo quiero hacer paralelo mi eje de inserción al eje del diente, estorba la cara distal del premolar.
Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es corregir el eje de inserción con respecto del eje longitudinal del diente, cambiarlo para que entonces me permita la entrada de esto sin afectar a los dientes adyacentes. Si dos muñones van a emplearse como pilares para un puente fijo, el eje de inserción también tiene que ser paralelo entre sí. ¿Sí? O sea, si yo voy a hacer un puente con los dientes derechitos, el eje de inserción de este y de este son iguales y no tenemos ningún problema. Pero si el diente está inclinado y el eje de longitudinal del diente es inclinado y este recto, no vamos a lograr que la restauración quede. Entonces, ¿qué hacemos? Desgastamos más la cara mesial para corregir el eje de inserción de este muñón y que quede paralelo al del premolar y entonces la restauración sí pueda ser colocada sin ningún problema. Aquí hay una tablita que está en uno de los libros que les puse ahí como referencia bibliográfica de los factores que influyen en la retención de una restauración cementada. Entonces, bueno, es como un resumen de todo lo que vimos, ¿no? Si yo hago una convergencia, pues bueno, convergencia no puede ser paralelo, o sea, pero el paralelismo nos da una mayor retención y conforme lo vamos volviendo más inclinado, perdemos retención. Si me dan la opción de escoger un área superficial, la grande es mejor. Entonces, con respecto a esto, y lo que les preguntaba hace rato, el molar es una mejor opción. Pero si nos están poniendo a restaurar dientes anteriores e inferiores, no tenemos área superficial grande y no le vamos a decir al paciente que no lo vamos a atender. Hay que hacerlo y consideramos todos los demás factores. Tipo de restauración. Una corona en un molar es mejor que una en un premolar, que una corona parcial o una restauración intracoronaria. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase cuál era el retenedor de primera elección para un puente? Hablábamos de las coronas. En la clase de coronas la semana pasada también lo mencionamos como el retenedor más utilizado. Entonces, bueno, aquí viene parte de esta explicación. La textura, si yo tengo una superficie rugosa, es mucho mejor que si está liso, y eso es obvio, ¿no? Si ustedes se quieren detener de una pared que tiene así como la superficie rugosa, pues a lo mejor se logran detener un poquito más que si se tratan de sujetar de una ventana. Algo tan liso, uno se resbala. El espesor de la película es un tema ahí incierto y el agente de unión, aquí hablan de la parte del cemento, ¿no? Las resinas adhesivas, lo que llegó con la odontología pegajosa, hoy en día es lo que más nos ayuda. Y antes, cuando usábamos otros materiales, el ionómero de vidrio va más para abajo, el policarboxilato y el fosfato de zinc. Yo creo que todavía el fosfato lo podríamos poner a pelear aquí con el ionómero. Y el que menos es el óxido de zinc y eugenol, que en la actualidad pues, lo usamos más como una restauración temporal. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doc. No, doc. ¿Todo claro? Sí, quedó claro. Ok, entonces vamos al tercer principio detallado, solidez de la prótesis. Debemos de procurar, cuando se haga una prótesis, que tenga una larga vida funcional y que no se deforme. Si, fíjense, o sea, digo, si ustedes piensan como paciente y van a ir a un consultorio dental, a ustedes les gustaría que lo que les pongan les dure mucho. Pero ustedes tienen que tener también claro, y se lo van a tener que explicar a algunos de sus pacientes, porque muchas veces llegan y quieren que lo que les pongan les dure más que los dientes naturales que tenían.
Entonces yo les digo, perdón, digo, porque podemos utilizar las mejores técnicas, los mejores materiales, la mejor capacitación, al más fregón de todo lo que quieran ustedes. Pero si el paciente no pudo cuidar sus dientes naturales, pues no podemos hacer milagros, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de que esto sea lo más útil. Hace un par de años llegó una paciente que cuando estaba yo recién egresado le hice unos puentes Maryland. Ahí les platico otro día que es un puente Maryland. Esta mujer tenía ausencia de incisivos laterales superiores y el ortodoncista decidió hacer el espacio para los laterales y que les pusiéramos estos puentes que en ese entonces se usaban más o menos más frecuente y son unos puentes que no desgastan, no se desgasta todo el diente, se hacen unas como aletas por atrás de la cara palatina y se pega el puente a la superficie del diente. Entonces, son muy conservadores y muy estéticos. Entonces, le puse estos puentes y tenía pues como 15 o 16 años, yo creo. Entonces, me habla hace 2 años que ya esta mujer ya está casada con una hija y la hija en un juego le dio un cabezazo en la barba y entonces mordió y se rompió uno de los puentes. Y entonces llega conmigo y me dice, oye, ¿me puedes hacer otros iguales? No, o sea, hay condiciones que de pronto se pueden llegar a presentar, pero digo, de entrada el laboratorio con el que trabajaba en ese entonces ya no existe. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la fórmula que diseñé en ese momento funcionara más de 20 años?